Claro, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula de los asociados, rechazamos la hipótesis nula, entonces vamos a decir que el AOR, en este caso, la medida de asociación, es diferente de 1 y por eso son factores asociados. Ahora, de esos factores que identificaron como asociados, ¿todos fueron de riesgo? No, la vacunación es protectora. Y ese factor, ¿por qué decimos que es protector? Porque es menor a 1 el intervalo de confianza. Sí. El OR, digo. Claro, el OR es menor a 1, entonces por eso decimos que es un factor protector y es un factor asociado porque el intervalo de confianza no incluye el 1. Ese factor, esa OR da 0,22. ¿Cómo se interpretaría? Que hay... Espero, profe, que vea el... ¿Cuánto da el...? 0,22. 0,22 y que 22... Se observaron 22 rodeos con encefalitis equina del este. En aquellos que tuvieron... No, o sea, se observaron menos. Ahí es lo que están tratando de interpretar es una comparación relativa, porque las medidas de asociación son comparaciones relativas. Lo primero que tenemos que decir es, ¿las comparaciones relativas llevan multiplicador? No. No. Entonces 0,22 a 1. Eso es lo primero que vamos a decir. Lo segundo es que todas las medidas de asociación se interpretan igual. ¿Qué decimos? 0,22 casos en el grupo expuesto por cada un caso en el grupo no expuesto. Ahora, para este problema particular, entonces tenemos que reemplazar las palabras. ¿Qué es 0,22 casos en este problema? Rodeos con encefalitis equina del este. Correcto, entonces son 0,22 rodeos con encefalitis equina del este expuestos. ¿Qué es expuestos? No vacunados. No vacunados. No. Vacunados, perdón. Con vacunación anual. Eso, con vacunación anual. Entonces son 0,22 rodeos positivos a encefalitis con vacunación anual por cada un rodeo positivo a encefalitis con vacunación solo cuando hay casos. Claro. Sí. Necesito, chicos, que ustedes aprendan de la medida de asociación la interpretación genérica. Se los voy a escribir en el chat. Voy a poner X, que es el valor que dé. Casos expuestos, ustedes después reemplazan las palabras para el problema que sea. Por cada un caso no expuesto. ¿Está bien? Sí, profe. Y va siempre sin multiplicador. Bien. ¿Alguien ha hecho otra interpretación y que la quiere compartir o porque duda si está bien o lo que sea? ¿No? Bueno. Recién interpretamos que es un factor asociado protector. ¿Alguien quiere interpretar uno que sea de riesgo, un factor de riesgo? ¿Alguien que no sea Cami o Rocío? ¿Alguien que haya hecho la interpretación de un factor de riesgo y lo quiera hacer? ¿No? Bueno. Y entonces, en base a la identificación de estos factores, ¿qué medidas tomarían ustedes para evitar un brote? Vacunación anual. De todo el rodeo. Pero, profe, no falta antes de eso, que esa es la E, me parece, lo del patrón de riesgo. Bueno, lo repasemos. ¿Cuál es el patrón de riesgo acá para vos?
Y bueno, o sea, los rodeos que tienen todas las medidas de asociación, o sea, los factores asociados a la enfermedad. O sea, ubicación. ¿Cómo se calculaba perdón, Rocío, cómo se calculaba el perfil de riesgo? Eso es lo que rindieron en el primer parcial. ¿Cómo hicieron para definir el perfil de riesgo? Con las proporciones, parece. En este caso no hay proporciones, entonces no se puede hacer el perfil de riesgo. ¿O sí claro, se puede? son las OR de los... ¿Cómo se hacían? Bueno, vamos a suponer que son con las proporciones. ¿Cómo hacías el perfil de riesgo con las proporciones? Sumadas las proporciones que te daba de los factores de riesgo, digamos, de los que son factores de riesgo, y lo dividías cuando eras... no, eso es cuando son más de un factor. Por eso estoy preguntando cómo hacían, porque eso supuestamente ya lo rindieron. Para calcular el patrón de riesgo no se sacaba el riesgo de cada factor y se veía cuál era el que tenía más riesgo. Claro, tenían los subgrupos, para cada factor tenían expuestos y no expuestos. Calculaban la media frecuencia en los expuestos y los no expuestos, y de esa comparación decían cuál era el perfil de riesgo. ¿Cuál es la media frecuencia acá? En este problema. Razón de casos expuestos sobre controles expuestos. Bueno, suponete que busquemos el primer factor, que es ubicación. ¿Cuánto Ajá. te da la medida de frecuencia si es ubicación rural? 0,92. ¿No? 0,7. Claro, porque hacen 35 sobre 50, porque es una razón de los casos sobre los controles en el grupo expuesto. Y en el urbano van a ser 3 sobre 9, eso da 0,33. Perdón, que es el perro que no se está con ataque de ladrido. Y así lo hacen para todos los factores, tienen todas las medias frecuencias. Ahora, mirando esas medias frecuencias, ¿cuál es el perfil de riesgo entonces? Según la ubicación, ¿cuál es? Rural. Rural. Bien. ¿El otro factor? ¿El de bosque? Como estoy escribiendo acá, no veo. Sí, bosque. Que sí tenga bosque. Bien, con bosque alrededor. Sí. Profe, ¿Sí? la interrumpo un segundo, me queda una duda. ¿El perfil de riesgo se haría con todos o solamente con los asociados? ¿Cómo lo hacíamos? Por eso es lo que estoy tratando que pensemos entre todos. ¿Cómo lo hacíamos el perfil de riesgo? Y con los asociados, porque si no están asociados... No. Pero cuando vos hiciste perfil de riesgo para el primer parcial, ¿sabías si eran asociados o no? No, porque no sé, directamente no buscábamos cuáles eran asociados. Claro, porque el perfil de riesgo no importa si está asociado o no, porque ¿cuándo se construye el perfil de riesgo? Cuando se hace la descripción epidemiológica. Y en la descripción no estamos buscando si hay asociación o no, estamos describiendo nada más. Después hacemos el estudio epidemiológico para ver si esos factores que nosotros describimos que tenían mayor riesgo, finalmente están asociados o no. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos en clase estos 2 días antes, el primer paso en una investigación de brote es la descripción epidemiológica? Y para la descripción usamos todos los factores.
Una vez que tenemos eso, vemos si están asociados o no cuando hacemos la epidemiología analítica. ¿Se entiende, Juli? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, el perfil de riesgo, que tengo ubicación rural, con bosque alrededor, con pantano, sin cultivo, sin cultivos. ¿Cuál es el otro factor? Profe, ¿no sería con cultivos? ¿Cómo da el cultivo? Si tiene cultivo, por eso, si tiene cultivo 0,48 y si no tiene 1,13. Ah, lo puse mal, puse 0,13 cuando copié por eso. Ah, porque es 17 sobre 15, da 1,13. ¿Está bien? Entonces, sin cultivo, sin pastura. ¿Qué otro hay? Con vacunación solo si hay casos. El vacunador empleado, o sea, que sea el empleado. Sí. Y me faltan los otros. El no uso de repelentes. Se vacuna el empleado. El no uso de repelentes. El no uso de repelentes, muy bien. Y que sea un establecimiento con más de 9 caballos. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, ahora describimos ese perfil porque esos son los subgrupos de mayor riesgo. Ahora lo que vamos a hacer en el estudio epidemiológico es a ver si hay asociación estadística o no. Cuando vemos la asociación estadística nos damos cuenta que en realidad, si bien hay mayor riesgo, por ejemplo, entre los que son ubicación rural, ese mayor riesgo no es diferente estadísticamente y por eso cuando hacemos el estudio epidemiológico nos da que el factor no está asociado. Si bien hay mayor riesgo en el rural, no podemos decir que a nivel poblacional eso esté asociado. Bien. Entonces, ahora, si ustedes tuvieran que hacer algo para prevenir un brote de este tipo, Camila dijo que empezaría a vacunar todos los años. Yo acuerdo con eso porque es un factor protector y que está asociado, es correcto. Empezaría a vacunar todos los años. ¿Qué otra cosa más harían? Que usa el uso de repelentes. El uso de repelentes. ¿Qué cosa del uso de repelentes? O sea, que sí se usen siempre repelentes. Porque Pero fíjate que el factor dice, uso de repelentes. Los expuestos dice no disponible. Y los no expuestos dice disponible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer respecto del uso de repelentes? Disminuirlo, sí, sí. ¿Cómo disminuirlo? ¿Qué tendríamos que hacer? Dejar de usarlo. Chicos, necesito que miren el factor. El factor dice uso de repelentes. Y tiene dos categorías. Expuestos, que no hay disponible repelente. Y no expuestos, que está disponible. Eso quiere decir que cuando no hay repelente se observan 6,7 casos. Cuando hay repelente disponible se observa un caso. Entonces, ¿cuál sería la indicación? A usarlo. Usarlo o no, que no esté debería- disponible. Bueno, que esté disponible. Claro, pero es que no, yo entiendo que ustedes me dicen, bueno, pero si lo escriben así en el parcial, se lo vamos a corregir mal. Porque lo que se evalúa no es que si lo usan o no al repelente, lo que se evaluó es si estaba disponible. Y pasa que en mi cabeza, profe, es como tenerlo ahí y no usarlo va a ser lo mismo que no tenerlo. Sí, yo te entiendo lo que puede ser tu cabeza, pero nosotros por eso les damos los factores y tal como se estudiaron. Claro. Porque así lo tienen que interpretar ustedes. ¿Se dan cuenta? Sí. Porque si no, ¿por qué habría casos entre los que tienen disponible el repelente? Porque lo tienen, pero no lo usaron. Por Claro. eso a lo mejor hay casos. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Por eso tienen que leer qué es la exposición, qué es el expuesto y no expuesto, porque la recomendación va a surgir de ahí.
porque lo que se evaluó si lo usaban o no, solamente se evaluó si estaba disponible. Por eso la recomendación entonces es... Que esté disponible. Exactamente. ¿Y por qué después de vacunación eligieron ese factor y no otro? Porque los otros vi son no que modificables. tenía un alto. Perdón que me desconcentré, porque está mi esposo del otro lado y me dice que le dio negativo COVID y me puse contento. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo me dicen, perdón? Que el OR es el más alto. Correcto, por eso eligen ese después de la vacunación, porque es el OR más alto. Y además, profe, ¿puede ser porque Es los el- otros no son modificables tampoco? Ahora vamos a ver eso también. Ah, Cuando tienen varios factores modificables, siempre van a elegir el que muestre la mayor fuerza de asociación. En este caso, este es el que muestra la mayor fuerza de asociación porque dan 6, mucho más alto que los otros. Bien. Y los otros, está claro que tiene razón Cami, ¿por qué no eligen modificar el bosque? Porque a nadie se le ocurriría talar el bosque para... y Greenpeace nos va a matar, aparte. Sí, Sí, pero claro, la El pantano, por ejemplo, es más alto, es uno de los más altos también, el que sigue, pero, o sea, ¿cómo vamos a con pantano? Bueno, eso que parece así lógico acá en esta conversación, nosotros este problema lo hemos tomado muchas veces en exámenes parciales y finales. Y ponen talar el bosque y sacar el pantano. ¿Y cuánto le ponen esos chicos? ¿0, profe? Cero. Cero. Porque a nadie se le ocurriría talar el bosque o sacar el pantano. ¿Y qué otro tienen? Y ninguno más. ¿Está bien? Entonces trabajamos sobre los ¿Y lo del municipios. vacunador no se podría cambiar? A ver, ¿qué opinas? Ah, no, pero no está asociado. No está asociado. No dice nada. Perfecto. Entonces trabajamos, para la recomendación trabajamos con los asociados modificables y prioritariamente los que muestren la mayor fuerza de asociación. ¿Correcto? Sí. Bueno. Nos queda una pregunta, ¿no? Lo de ¿cuántos animales debería muestrear para estimar la prevalencia de encefalitis? Bueno, ¿lo hicieron? Yo no. Bueno, No llegué. Yo sí, bueno. profe. ¿Y Cande? Yo lo hice con porque hay que elegir la precisión, ¿no? Sí. Con una precisión de 2 y el tamaño me dio 675. Voy a compartir pantalla del EPIDAT y me dictas, Cande, lo que pusiste. Bueno, ¿Se ve ahí? sí, Bien. Entonces, para calcular eso, iban a muestreo, cálculo de tamaño de muestra, y como esto era una proporción, lo poníamos acá. Tamaño de población, 1500. bien. La proporción esperada El 15%, y la precisión que pusiste. el 2%. Bueno. Calcular. Acá está. Bueno, esperen que voy a borrar esto porque son los que me quedaron del otro. Nos da 675. Sí, ¿Cómo se interpreta ese número? serían que se necesitan 675 unidades muestreales para estimar la prevalencia de encefalitis equinas, asumiendo que esta es del 15%, con una confianza del 95% y una precisión del 2%. Correcto. Perfecto. Y bueno, yo después ajusté a la población, no sé si está bien o no. ¿Qué decís? ¿Está Yo bien o no? calculo que sí, ¿Por qué? y porque Mira la salida que tenés acá. ¿a dónde? La salida que te da el EPIDAT, arriba te da los supuestos.
te dice tamaño poblacional 1500, proporción esperada 15, confianza 95. Este 675 ya está ajustado para esto que tenés acá. Claro, no hace falta. No, por eso le pones el dato del tamaño poblacional. Listo. Bien. Ahora vamos a suponer, chicos, que el productor no tiene el dinero suficiente como para analizar 675 caballos. Tiene para analizar, por la plata con la que dispone, hasta 300. Lo que quiero que veamos acá, un segundo, es esto, que ustedes lo que pueden hacer es, van de nuevo a muestreo, cálculo y proporción, y acá ponen la población de nuevo 1500, por eso no tenemos que ajustar, porque ya le decimos cuánto es la población, la precisión esperada, y en vez de que calcule el tamaño de muestra, le vamos a pedir que calcule la precisión. Porque le vamos a decir que el tamaño de muestra que podemos analizar por el dinero del que se dispone son 300 caballos. Entonces le ponemos que el tamaño de muestra es 300. Cuando le damos calcular, ¿qué nos dice? Que si vamos a muestrear 300 caballos, la precisión con la que vamos a trabajar es 3,61, perdón. ¿Se dan cuenta lo que hice? Entonces usaríamos esa precisión y calculamos de nuevo igual que antes. No tienes que calcular nada, porque porque elegimos el tamaño de muestra, queda así. Claro, ya está calculado. Porque esto es lo que va a pasar mucho, lo que le va a pasar mucho después en la vida profesional. Ustedes van a decir, mira, yo puedo muestrar hasta esta cantidad. Esto es lo máximo que me estiro. Bueno, una vez que vos decís hasta cuánto podés muestrear, podés calcular con qué precisión vas a hacer eso. A mí, si me dicen que en una población de 1500 yo espero un 15% de prevalencia y si muestreando 300 animales voy a trabajar con una precisión del 3,6%, me parece muy bien. Me parece que es una buena precisión esa. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Sí, profe. O sea que no siempre vamos a elegir la precisión con la que trabajar, sino vamos a tener que trabajar con la cantidad de muestra que podemos hacer. Exactamente. Cuando estén en esa situación, es clave que ustedes puedan saber, antes de hacer el estudio, cuál es la precisión con la que van a trabajar, porque ahí deciden si hacerlo o no. Por ejemplo, si el productor les dice, no, yo no puedo muestrear más que 50, de los 1550, bueno, entonces ponemos 50, y entonces ustedes van a saber que si trabajan con 50, la precisión va a ser de casi el 10%. La verdad que es una precisión muy mala, 10%, porque a la prevalencia que ustedes estimen en el estudio le van a tener que sumar y restar el 10. Supongamos que finalmente da 15, el intervalo de confianza les va a dar entre 5 y 25. La verdad que es una precisión mala. Entonces, cuando ustedes tengan esa situación, deciden si hacer o no el muestreo, porque para trabajar, gastar y finalmente tener un resultado que es malo, ¿para qué? ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, profe. En ese caso, por ejemplo, si estuviéramos buscando mastitis, si solo pudiéramos muestrar 50, buscaríamos vacas con sintomatología. ¿Muestrearíamos a esa o no? Y no, porque si vos lo que querés es conocer la prevalencia, ¿para qué harías un muestreo sesgado? Para saber si hay. Esa es otra situación. Lo que pasa es que si tu objetivo es saber si está la enfermedad o no, la precisión te da lo mismo. Claro. Porque con detectar solamente uno ya está. Entonces ahí sí vas a muestrar los grupos de alto riesgo. Y pero, o sea, ¿te piden, digamos, a lugares así? ¿Detectar si la enfermedad está o no? No, que te digan, bueno, yo quiero hacer un muestreo, pero puedo solo muestrear 50 por animales. supuesto, eso es lo que nos pasa todo el tiempo.
Eso es lo que nos pasa todo el tiempo. Porque las limitaciones de recursos son las que siempre están a la orden del día, por decir, bueno, no, la persona, el propietario no tiene más dinero que ese para hacer el muestreo. Bueno, ahí hay que tomar la decisión si se hace o no. Y eso va a estar en base de acuerdo a la calidad que vaya a tener después el resultado que yo obtengo del muestreo. Si voy a hacer todo para después tener un intervalo de confianza que es una porquería, ¿para qué lo hago? Termino quedando mal. Sí. ¿Se entiende? Bien. Profe, pero no son obligatorios algunos muestreos, o sea, para saber de alguna enfermedad Por ejemplo, y brucelosis. bueno, supongamos que es un establecimiento que tiene que recertificar que es libre de brucelosis. Se hace muestreo o censo ahí. Censo. Muestreo. Censo. Un censo. ¿Para recertificarse? Sí, para certificar y certificar. recertificar tiene que ser censo. Hay que muestrear a todos. Muestrar, me refiero a sacarle sangre a todos. Pensé que para lo que había entendido yo que de hecho lo anoté, se ve que lo tengo mal, que o sea, para la certificación, por ejemplo, no sé si con aftosa era lo mismo, pero por ejemplo... no es lo mismo. No es lo mismo, depende de la enfermedad. Claro, de brucelosis no sabía, pero de aftosa era que para declararlo libre era un censo y para recertificarse era una muestra. ¿Por qué te pensás que es así? ¿Qué te hace pensar que es así para aftosa y no, por ejemplo, para brucelosis? ¿Por el agente que produce la enfermedad? No. ¿Pero la aftosa es zoonótica? No. ¿O sí? Puede ser, pero no tanto, pero... Claro, la brucelosis de por sí es zoonótica y bueno, o sea, nosotros como estudiantes ya nos dicen que pongamos siempre... Pero no es por eso tampoco. No. Es porque Argentina es libre de aftosa. Con vacunación, pero somos libres. En cambio de brucelosis, estamos lejos de estar libres. Por eso es diferente, porque no se esperan encontrar casos de aftosas. Claro. Entonces, para recertificar no hace falta hacer el censo, porque en realidad no esperas encontrar casos. Con un muestreo bien hecho ya está suficiente. En cambio, para brucelosis no es así. ¿Te das cuenta, Cami? Sí, profe. No lo había relacionado con eso, pero ahora sí. Bien. Bueno, no sé, voy a dejar de compartir. No sé si alguien más le ha quedado una duda o quiere preguntar algo. No sé si lo pudieron hacer. Bueno, la semana que viene, acá debe haber chicos de la comisión del lunes. El lunes es feriado. No sé si quieren que demos la clase lo mismo. El lunes o la reprogramamos para otro día. Eso por un lado. Y por otro lado, el práctico de la semana que viene es pruebas diagnósticas. Es un tema difícil, chicos. No es tan fácil. Y el práctico es bastante largo. Entonces, es casi el último práctico. Yo les voy a pedir encarecidamente que lean el material y traten de ver el práctico antes de ir a clase. Porque se nos va a hacer muy largo si no, y vamos a terminar todos con la cabeza media quemada. Bueno, profe. Bien. Profe, una pregunta. Perdón. No, el teórico está subido, están los videos que los hice yo. Me costó un montón hacerlos porque es un tema medio complejo, así que no sé si se entiende bien. Igual les dejé material de lectura y ayer les subí otro libro que es solamente de ese tema, no para que lean todo el libro, pero si les queda algo de lo que yo les di que no entienden, pueden ir a revisar ahí, en el libro, ese que les dejé de nuevo, lo que no entiendan. Sí.
Que iba a preguntar, profe, si la guía de respuestas la iban a subir hoy, mañana, o no hay guía de respuestas de esto. Sí, hay guía de respuesta. Pero Porque hay lo un- busqué y no lo había encontrado, pero no hay no, problema, profe. es que hoy viste que subí las otras cosas, pero no subí Sí. esto porque le vi un error a la guía de respuestas de investigación de brote y lo quiero charlar con la profe que está a cargo más de esta unidad. Sí, profe. Lo voy a hacer Mañana mañana, capaz. hay parcialito, sí, como siempre. Ah, es que claro, mañana tienen el parcialito de esto, lo tengo que subir hoy a la guía de respuesta. Sí, la voy a tratar de subir hoy, si no mañana bien temprano. Y Bueno, profe, mañana gracias. sí, el formulario es de investigación de brote. Ok, gracias, profe. Bueno, estamos entonces. ¿Nadie quiere preguntar nada? No. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene y los del lunes después me hacen llegar con el delegado si no quieren tener ese día. Sí, prueba de diagnóstico es el último práctico tal como los venimos haciendo hasta ahora. Después vamos a hacer otro práctico pero de otra manera. Lo va a hacer el profe. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Buen fin de. Chao, profe. Chao, chao. ¿Cómo Gastón?